Bueno, amigos, pues continuamos en nuestra noche de viernes. Aquí los amigos, los oyentes de TDN, de Turno de Noche, un viernes más, de nuevo, nos encontramos también conjunto con el canal hermano de YouTube, Arcadia Zona 51. Aquí debajo podéis ver a Jero García, a Jero Gómez, perdón, que no sé dónde me he sacado lo de García, a Jero Gómez. Me cambia, a la vejez no me cambia, a la vejez no me cambia el apellido. Y bueno, pues aquí a mi lado y sobre Jero, pues tenemos a una nueva amiga que nos va a acompañar esta noche. Esperemos que le guste la experiencia y nos acompañe en más ocasiones. Pues amigos, tenemos con nosotros a Lola Hernández Caballero. Muy buenas noches, Lola. Muy buenas noches, Raúl. Muy buenas noches, Jero. Encantadísima de estar aquí con vosotros esta noche. El placer es nuestro. Yo quiero saludarte, Lola, y a Raúl, por supuesto, que ya tenía ganas después de estas largas semanas, ¿no, Raúl? Ausente de TDN Sí. y de Arcadia por motivos personales. Y por cierto, se te ha quedado la silla un poquito pequeña, ¿eh? ¿Verdad? Parezco el mini yo. Sí, se te ha quedado la silla un poquito chica, pero vamos. No, pero un placer estar otra vez por supuesto, en mi casa en Arcadia y también en mi casa en TDN, con todos tus oyentes y en Sport Direct Radio, en la FM de Málaga. Y nada, Raúl, un placer acompañarte aquí en esta entrevista que vamos a hacer a Lola, que como tú bien has dicho, esperemos que se sienta a gusto, que se sienta en casa, que es lo importante, y nada, que salga un programa de lo más interesante, que todo el mundo aprenda y que nos ilumine Lola con sus conocimientos, claro que sí. Bueno, hay que decir que ya el inicio del programa, o cómo hemos llegado aquí, ha sido un poco extraño. Ha sido, lo hablaba antes fuera de micrófono con Lola, ha sido un poco de sincronicidades, porque yo sé que Lola era seguidora en Twitter del Twitter del programa de TDN, yo la seguía a ella, y ya no sé yo cómo, por qué sincronicidad del destino, cómo fue. De repente me apareció en el teléfono notificaciones del canal de ella de Telegram, de Lugares de Poder. Yo no recuerdo haberle dado a suscribirme al canal, o mismo cotilleando un poco, stalkeando el perfil de ella, pues le di, no lo sé. Y a raíz de ahí vi que lo que contaba ella era muy interesante. Y entonces dije, bueno, pues tenemos que traerla aquí al programa con nosotros a que nos cuente esas maravillas que ella publica en su blog, en su página web y en su canal de Telegram, donde habla pues de radiestesia y de lugares de poder. Entonces, como decíamos al principio, la idea es hacerlo hoy un poquito, sí, en general, por si te apetece venir otras veces, para irnos contando sucesivas lugares de poder y demás, pero lo queremos hacer un poquito en general. Para empezar, tú eres radioestesista, si no Sí, me equivoco. sí, eso es. Bueno, me gusta la radiestesia, practico la radiestesia. Lo que no soy es zahorí, de ir a visitar los lugares y encontrar pozos de agua. Eso, por ejemplo, no lo hago, ni tampoco voy a las casas para ver si tienen vórtices telúricos o energías extrañas. No, eso no. Simplemente soy una aficionada a este tema. Me gusta, bueno, soy tuitera, me gusta mucho la red social de Twitter y allí comparto muchas cosas. También tengo un canal en Telegram donde voy, pues comparto libros, comparto lugares a los que voy, conocimientos que voy adquiriendo y bueno, pues hablo sobre energía telúrica, sobre radiestesia, sobre temas también de energía, de vibración, de lugares curiosos a visitar, pero realmente no es mi oficio, no es que yo esté profesionalmente dedicada a ello. Yo me dedico a temas de marketing online, temas de comunicación que no tienen absolutamente nada que ver con este campo, pero vamos, me gusta, me apasiona. Vale, entonces entiendo que llegaste un poco al tema radioestesia más o menos por casualidad o también por esas sincronicidades de la vida, ¿no?
Pues a mí las sincronicidades me han llevado a muchos sitios. Si quieres, algún día hablamos de tema de sincronicidades, porque también ese tema me encanta. Pues mira, te voy a contar cómo fue que yo llegué a saber sobre el tema de la radiestesia, porque si te digo la verdad, no sabía lo que era, no tenía ni pajolera idea de lo que era la radiestesia. Yo estudiaba publicidad y relaciones públicas en la ciudad de Segovia. Y bueno, pues Segovia es una ciudad muy pequeñita de Castilla y León, y es que en un par de horas la has recorrido entera, es que has dado la vuelta caminando a toda la circunferencia, vamos. Y estaba con una compañera dando un paseo ya por las afueras de Segovia y bueno, pues llegamos a una iglesia que es la iglesia de la Veracruz, que está a extramuros, ya a las afueras, y bueno, pues paramos allá a descansar y yo me empecé a encontrar mal, una sensación muy extraña. Y la dije a mi amiga, a mi compañera de la universidad, la dije, oye, ¿tú no te encuentras rara? ¿Tú estás bien? Y dice, sí, yo estoy perfectamente. Y dije, bueno, pues no sé, me habrá dado un bajón de tensión o algo y seguimos caminando. Y al cabo de unos años volví otra vez a esa iglesia, que en esa ocasión estaba abierta, estuve visitándola por dentro. Es una iglesia curiosísima porque además imita las iglesias de Jerusalén. Ajá. Durante muchos años se dijo que era una iglesia templaria, luego se ha descubierto que no es templaria, pero es de una orden parecida, de la misma época, conectada también con Jerusalén. Y bueno, pues estaba visitando la iglesia y bueno, decidí salir afuera y en el mismo sitio donde yo me había encontrado mal la primera vez, volví a encontrarme mal, tuve la misma sensación y me pareció ya demasiada casualidad. Y ya de vuelta para Madrid, en el coche, pues busqué un podcast donde decía que esta iglesia era telúrica, que era una iglesia muy especial y dije, uy, ¿qué es esto de telurismo? Voy a ver, ¿no? Y entonces ya, eh, pues ahí me di cuenta que tenía la capacidad de detectar la energía telúrica. Vale, vale, vale. O sea, ahí fue donde descubriste que era radioestesista. Ahí fue. Ahí fue. Y luego ya, pues a raíz de visitar lugares telúricos y comprobar que tenía la misma sensación en ciertos puntos, pues dije, pues esto va a ser el telurismo. Sí, sí. Lola, yo te quería preguntar, yo me imagino que tú, claro, a lo largo de tu vida, pues habrás visitado multitud de lugares, multitud de sitios, pero ¿cuál ha sido el sitio que más energía te ha transmitido a ti, ya sea energía negativa o positiva? El lugar más telúrico ha sido Garabandal, que está en Cantabria, donde donde hubo una aparición mariana a 3 muchachas que estaban allí. Bueno, no sé si lo conocéis perfectamente, me imagino, la historia de Sí, Garabandal. además, de hecho, aprovecho para decir que la primera intervención de Raúl aquí en Arcadia fue precisamente Efectivamente. para hablar de Garabandal, de Sí, las sí. apariciones de allí. Y mucha gente, es curioso porque mucha gente, incluso Jesús Callejo, que estuvo aquí hablando con nosotros también de lugares de poder, también mencionaba a Garabandal como uno de los lugares telúricos que transmitía más energía telúrica no solo de España, yo creo que del mundo, ¿no? Sí, aquí cerca de Madrid tenemos el Escorial, que también es bastante potente, pero donde yo realmente me he sentido mal de quererme marchar fue en Garabandal. Es más, en la zona de Los Pinos, donde está el pino principal, allí se siente una sensación de paz un tanto extraña, ¿vale? Es como una sensación de paz, pero inquietante, no sé cómo explicarlo. Y al lado de Los Pinos hay una piedra que marca como un vía crucis. Pues en la piedra donde aparece Jesús resucitado, ese es el punto donde más energía hay, donde está el vórtice telúrico más fuerte. Vale, vale, vale. Bueno, yo quiero comentar, que hemos salido ante el tema habías mencionado tú el tema de los zahoríes y demás, que puede ser que haya gente
que, bueno, estoy diciendo que esto de la radioestesia, la alfaoríe, pues un poco menos sean cuentos de vieja, etcétera. Puede haber que, y bueno, está en su derecho de pensarlo así. A esas personas quiero yo decirles que esto no es muy sabido, pero es así. Y es que las grandes empresas petroleras, las petrolíferas, que los sondeos para encontrar depósitos de petróleo son muy, muy costosos a nivel técnico, pues para ahorrar costes y acotar las zonas donde tienen que empezar a hacer los sondeos antes de las prospecciones, utilizan zahoríes para que les digan dónde están los posibles depósitos de petróleo. Y ojo, que los zahoríes que usan las petrolíferas tienen un índice de acierto de entre el 75 y el 85%. Te lo digo yo para que puedas pensar que estos son cuentos de vieja de lo que estamos hablando aquí esta noche. No, pero, claro. Pero es curioso, pues algo que yo, por ejemplo, yo eso no lo sabía, ¿ves tú? Sí, efectivamente. Es que el arte del zahorí es una sabiduría, unos conocimientos milenarios. O sea, es algo que se remonta desde que el hombre es hombre. Radioestesia viene de radium, de radiación, y aestesia, que es la capacidad de sentir esa radiación. Entonces, esa capacidad forma parte del ser humano, es algo que está ahí. Y de hecho que la radiestesia siempre se ha utilizado para encontrar agua, fuentes de agua, pero también minerales. Y ahora mismo también se utiliza para el petróleo. Efectivamente, es lo que comentamos antes. Y te digo, o sea, cuando lo utilizan petroleras, o sea, no será tanto esotérico, tanto cuento de viejas como dicen por ahí. Un gran radioestesista español, no sé si tú lo sabrás, fue el padre Pilón, el fundador del grupo EPTA, al que pertenecen Sol Blanco Soler, Paloma Navarrete, y dicen, cuentan de que él se fue de este mundo con una espinita clavada y fue no poder salvar a cierta persona se sabe, aunque él nunca dijo el nombre, que fue Miguel Ángel Blanco, que él mediante radioestesia dijo el lugar en el que se encontraba, no le hicieron caso, en vista de que se agotaba el tiempo, decidieron ir donde decía el padre Pilón. Cuando llegaron no había nadie, no estaban. Poco tiempo después descubrieron que hacía menos de 25 minutos de llegada de las fuerzas del orden, Miguel Ángel Blanco estaba allí y ya lo habían trasladado para ejecutarlo. O sea, ¿hasta qué punto estamos hablando nosotros de que se puede llegar con la radioestesia? Sí, es que la radioestesia, por un lado, está que sirve para localizar puntos de agua, minerales, petróleo, que además eso... la radioestesia es una pseudociencia porque realmente no se ha llegado a estudiar bien, pero existen medidores electromagnéticos, yo misma utilizo medidores y eso se puede medir, se puede comprobar y podría llegar a ser una ciencia perfectamente. Después, la radiestesia se utiliza también el uso de las varillas y el péndulo a la hora de hacer investigaciones paranormales, porque donde se encuentran los fenómenos paranormales, el campo electromagnético también varía. Entonces, las varillas también se cruzan, también se mueven y también sirven para detectar dónde puede haber un fenómeno paranormal, un fantasma, un espectro, bueno, este tipo de cosas. Y por otro lado también, que esto ya es para los radiestesistas más aventajados, por así decirlo, es el hallar personas. Ha habido radioestesistas que utilizan mapas de la península ibérica y con el péndulo consiguen determinar el punto exacto donde está esa persona. De acuerdo, también hay que decir que el tema de la radioestesia tampoco es algo que sea o que esté muy alejado de cualquier persona. O sea, cualquier persona puede empezar a iniciarse la radioestesia con un simple péndulo y experimentar por ella misma. Tampoco hace falta empezar, como tú decías, con temas de buscar una persona en concreto o buscar entidades. Existen muchísimos instrumentos. Está, como tú bien dices, la varilla, está el péndulo universal, que es el más conocido, que suele utilizar
mediums, videntes. Está el péndulo hebreo, que se utiliza para temas de sanaciones y demás, pero que yo sí me gustaría puntualizar que no es una cosa muy alejada, que cualquiera, siempre evidentemente, haciéndolo dentro del máximo de los respetos que merece, que conlleva, sí puede empezar un poco a experimentar con el tema de la radiestesia. Siempre, evidentemente, informándote, buscando información, manuales, etcétera, etcétera. No llegar y ponerte con el péndulo a decirle sí, sí o no, porque, ojo, el péndulo universal dentro de la radiestesia te pueden meter en ciertos aspectos que son muy... que no se ríe, pero sabemos que pueden ser paralelos a la Ouija. Tampoco queremos que la gente se meta en esos originales. No sé si estás de acuerdo. Yo, por ejemplo, el tema de utilizar el péndulo para preguntar cosas, sí, ¿no? Y eso yo no lo he hecho nunca. A mí solamente me ha interesado la radiestesia vinculada a los lugares de poder, por ejemplo, visitar una ermita y ver que hay un vórtice telúrico justo ubicado al lado del altar. A mí eso es que me parece mágico y me pregunto por qué. O sea, yo realmente tengo más preguntas que respuestas en realidad. Cuando voy a una ermita y veo que las varillas se cruzan justo en el lugar del altar, me pregunto por qué construían aquí. ¿Por qué ubicaban un edificio religioso en este lugar? ¿Qué se puede hacer con ese vórtice telúrico? ¿Se puede utilizar para sanar, para mejorar nuestro bienestar? ¿Es que nos conecta de alguna manera con la divinidad? Por ejemplo, experimentar en ese tipo de lugares me parece maravilloso y es tan sencillo como simplemente descalzarse y caminar sobre un lugar que se sepa que es telúrico y sentir la magia del lugar. Ya con eso ya merece la pena. Y si además vas con un péndulo o vas con unas varillas, pues puedes verlo tú mismo, cómo funciona. Claro. No solo algunas iglesias, sino no en vano grandes ciudades enteras, ¿no? Tanto de la antigüedad como incluso de la actualidad, se levantan, ¿no? sobre lugares que emanan, ¿no? Una energía telúrica realmente grande, realmente increíble, ¿no? Como por ejemplo yo he oído hablar, por ejemplo, de Roma, París, no sé, y ciudades, algunas incluso españolas como Toledo, que Toledo no en vano es una ciudad referencia, ¿no? Entre comillas, por ejemplo, dentro del mundo de la cábala, ¿no? Como bien nuestro amigo Guillermo nos ha dicho en algún otro programa. Y como vemos, la radiestesia no es una práctica, ¿no? De la actualidad, sino que estamos hablando de una práctica milenaria. Eso es. Lo de Toledo es curioso porque tiene muchísimos vórtices telúricos. Toledo es muy telúrico y yo siempre me he preguntado por qué los visigodos eligieron Toledo como capital de su reino. Después construyeron ermitas e iglesias y monasterios cerca, pero también en puntos telúricos. Entonces los visigodos sabían perfectamente localizar estos puntos y construían sobre ellos. Y es cierto que llega un momento de la historia, a partir del siglo XIII, bueno, los visigodos también continúan con esta tradición, pero luego ya es en la Alta Edad Media y en el Renacimiento que ya se deja de construir en vórtices telúricos, digamos que se va perdiendo ese conocimiento. Los zahoríes continúan buscando agua y demás, pero es verdad que los maestros constructores ya dejan de construir sobre esos vórtices, salvo que se hubiera dado alguna aparición mariana. En las apariciones marianas, que después se construye una ermita, pues también también se construye allí, pero ese conocimiento se va perdiendo con el tiempo. Luego tenemos el caso del Valle de los Caídos, que también está construido sobre vórtices telúricos. O sea que ahí sí que se entronca de nuevo con esos conocimientos, pero digamos que se ha perdido. Claro. ¿Y por qué crees tú, Lola, que se pierde, ¿no? A lo largo de la historia, o se deja, ¿no? Se deja de tener en cuenta ese conocimiento y se deja que se pierda? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. No lo sé. Yo creo que es que cada vez
menos gente tiene la capacidad de detectarlo, cada vez estamos más desconectados con la naturaleza y con el sentir la tierra. Yo creo que es eso, que nos hemos ido urbanizando, nos hemos ido desconectando de la madre tierra. Sí, yo creo que es un poco como comentaba yo con nuestra amiga Tessa Romero hace un par de semanas. Yo creo que en cierto modo el cerebro nuestro es como un router y conectamos, desconectamos con esas energías telúricas o esos otros planos y funcionando igual con router, es decir, abriendo y cerrando determinados puertos. Si estamos cada vez, como tú bien dices, Lola, cada vez más metidos en la ciudad, cada vez más conectados entre nosotros, pero desconectados de nosotros mismos, nos estamos escapando a nosotros mismos, es decir, nos estamos cerrando puertos que nos impiden ver o detectar esas energías, esos planos y todo eso que nos rodea, que estar ahí y que poco a poco estamos olvidando. Y solamente pues unos pocos pues consiguen todavía vislumbrar. Sin embargo, Raúl, vemos cómo esa energía, ¿no? Y esa conexión, entre comillas, con la naturaleza, la están aprovechando como tú bien decías antes, las Las petroleras petroleras. para lo de siempre, ¿no? Capitalizar y meter al capitalismo esa energía telúrica que emana de la naturaleza, que debería ser, ¿no? Para, como todo el conocimiento, ¿no? Debería ser para beneficio del ser humano, para poner, para ampliar, ¿no? La sabiduría, el conocimiento, y sin embargo la están llevando, o la estamos llevando, vamos a meternos todos en el mismo saco, la estamos llevando al capitalismo, o sea, la estamos usando para negocio. Sí, totalmente. Después, una preguntita que quería hacerle yo a Lola, bueno, o aclaración, porque estamos hablando de corrientes telúricas, estamos hablando de vórtices telúricos. ¿Cómo le explicamos, Lola, a alguien que no está iniciado en el tema lo que es una corriente telúrica o un vórtice telúrico? Vale, pues una corriente telúrica, vamos a ver, la Tierra emana energía y eso se puede medir con medidores, energía electromagnética. Entonces, sucede que cuando se da una superficie rocosa, granítica, y además hay bajo tierra, una corriente de agua o una corriente líquida, no tiene por qué ser agua, puede ser también lava u otro tipo de fluido, que se está moviendo bajo tierra y además se cruza perpendicularmente con otra fuente de agua, otro líquido, pues eso hace que la energía de la Tierra, que suele salir directamente, bueno, pues se enrarezca, se forme como una espiral de energía que sube hacia arriba en forma de espiral. Ajá. Entonces, en ese punto donde sale en forma de espiral, eso es el vórtice telúrico. Vale, que es donde los sitios donde, por ejemplo, coincide, por ejemplo, que haya un vórtice telúrico al lado del altar de una iglesia. Sí, esto que te acabo de explicar es una teoría que ofreció Carlos Pellón, que es un radioesteticista de Cantabria, que ya tiene muchos años, con el que me he estado carteando durante un tiempo, y es la teoría que a mí más me encaja, ¿vale? De por qué se da esa energía telúrica. O sea, por qué esos vórtices telúricos. Vale, bueno, hay que decir que la naturaleza en sí está llena de lo que se llaman las venas telúricas o venas de energía, que incluso los animales la siguen. Por ejemplo, los lobos en su desplazamiento de unas zonas a otras de caza se ha observado que avanzan por lugares que incluso les es más difícil el acceso o caminar que si diesen un pequeño rodeo. Y sin embargo, cruzan por esa zona y se ha descubierto de que están siguiendo corrientes telúricas. Yo creo, Raúl, que esto ya no lo dijo, pero sí lo mencionó el gran Félix Rodríguez de la Fuente, mencionaba algo como un instinto especial, ¿no? En el lobo. Algo Puede ser. que él no podía explicar, pero que él sabía que el lobo tenía, ¿no? Y bueno, no hay que olvidar que Félix fue un visionario, ¿no? En muchos aspectos y un pionero, ¿no? De Sí, sí. hecho, no en vano, Odile dijo aquí en Arcadia que National Geographic había preguntado a Televisión Española por cómo Félix realizaba los documentales, ¿no?
O sea, que digamos que una de las fuentes de inspiración de los documentales de National Geographic hoy, podemos decir que es Félix Rodríguez de la Fuente. Así que, una vez más, tenía razón en lo del lobo, así que... Correcto. Y bueno, Lola, volviendo al tema de las corrientes telúricas, de los vórtices, evidentemente, o sea, los lugares de poder no están construidos ahí por casualidad. Se ha buscado el punto exacto donde construir esa ciudad, esa iglesia, incluso Stonehenge, según tengo yo entendido, fue otro lugar, bueno, es otro lugar de poder que si mides el campo magnético, actualmente no coincide el centro de la mayor cantidad de energía con el centro geométrico de Stonehenge, pero se cree que si retrocedemos varios miles de años hacia atrás, en el momento de su construcción, sí coincidiría ese punto de máxima energía con el centro geométrico de Stonehenge. O sea, ¿por qué se ha buscado el hombre esos sitios claves para construir? Mira, esa misma pregunta me la hago yo también, Raúl. O sea, ahora mismo no hay una respuesta. Eso es lo que a mí me encantaría saber. O sea, yo por eso me dedico a investigar esto, el por qué lo construían ahí. Pues, aunque no seas radioestesista, aunque no lo sientas realmente, la gente cuando visita estos lugares tiene o la sensación de mucha paz o la sensación de mucha intranquilidad, de no sentirse bien. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos antes de Garandal, pues hay gente que aunque no tenga esta sensibilidad demasiado desarrollada, cuando llega a la zona de los pinos dice, qué paz he sentido. Y yo creo que por un lado, pues buscaban estos lugares porque sabían que la gente sentía cosas especiales, que son lugares, la humanidad sabe que es un lugar especial. Uh-huh. Luego, además, estas energías, es posible que si estás bastante tiempo allí, en un estado de oración, es posible que te lleve a un estado alterado de conciencia y eso te permita conectar con la divinidad. Yo creo que por eso en el Neolítico ya se empezaba a construir en los vórtices telúricos, porque era como una puerta que te permitía conectar con esas divinidades. Y por otro lado, como estamos hablando de campos electromagnéticos, digamos que nosotros estamos en unas ciertas ondas y es posible que en esas otras realidades paralelas, en lo que llamamos el más allá, ellos estén vibrando en otras ondas y al verse alterado el campo electromagnético, podamos ser capaces de conectar con esas otras realidades. No sé si me estoy explicando bien, sí, porque es bastante difícil, pero si, por ejemplo, digamos que los espectros, los fantasmas, están vibrando en otras ondas electromagnéticas y encontramos un punto que esas ondas electromagnéticas están alteradas, es posible que nos lleve a conectar con esas otras realidades. De hecho, que en esos lugares también se dan apariciones marianas, apariciones de fenómenos ovnis, luminarias, se dan casos espectaculares, ¿no? de gente que cuenta que les ha sucedido cosas extrañas en esos lugares. Claro, la teoría que tú me dices de que deje de entrever es curiosa. Claro, podría funcionar ese campo electromagnético, por así decirlo, como un fallo de la Matrix, como un roto dentro de la malla, por hacer un símil, que te deja vislumbrar qué hay al otro lado o a los diferentes otros lados que hay en el lado contrario de donde estamos nosotros, de esas mallas, digamos que ahí hay como un pequeño roto. Claro, eso es. De hecho, que ahora los investigadores de los fenómenos paranormales llevan los medidores electromagnéticos. Incluso les llevan más potentes que el mío no es demasiado bueno. Yo sé de gente que lleva medidores que valen hasta 1.000 euros y más, porque tienen una sensibilidad más alta y miden. Cuando se dan estos fenómenos van con esos aparatos. Es que los fenómenos paranormales están muy vinculados al tema del electromagnetismo. Claro, ahora se abre la pregunta. Se produce
el fenómeno paranormal porque hay exceso de electromagnetismo, por ejemplo, o es al revés? Hay electromagnetismo porque se producen efectos paranormales. Es un poco que fue antes el huevo o la gallina. Claro, es que eso realmente ahora mismo yo diría que los estudios de la parapsicológicos tienen que ir caminados, o sea, en este sentido. Yo creo que la Tierra emana estas energías, esta energía electromagnética, que en algunos puntos se ve alterada, que son los vórtices telúricos, y que esas otras realidades aprovechan para conectarse con nosotros. Claro. Algo que tú, muy parecido a lo que tú comentabas en Stonehenge, pasa, por ejemplo, en la isla de los Moai. Pasa exactamente igual, ¿no? El centro de cada... Ahí es muy curioso porque debería de estar el punto de energía telúrica justo encima, ¿no?, de cada Moai, y sin embargo está desplazado. Y según los estudios que se han hecho sobre ese lugar, si retrocedemos, al igual que en Stonehenge, miles de años atrás, caería, ¿no?, el punto encima de cada figura. Yo creo, Lola, ¿tú crees que es posible que con el paso de los años el hombre haya perdido algún tipo de conocimiento o conexión que antiguamente le hiciera entender el porqué de esas energías telúricas? A ver, por un lado, lo que me comentas de que si están desplazados los vórtices telúricos, ya te digo yo que sí, por lo menos 1 metro, porque yo lo he detectado, que digo, ay, pero es que no está en el mismo punto, no está en el mismo centro, sino que está desplazado como 1 metro o 2 metros de donde debería de estar. Sí, yo lo he notado. Y cuanto más antiguo es el lugar, la construcción, más desplazado está. O sea, yo me imagino que en el Neolítico o antes del Neolítico, pues el campo electromagnético estaría cambiado. Y luego, por otro lado, que esos conocimientos se han perdido, pues sí, la verdad es que sí que se han perdido. Hay algunas ramas esotéricas que yo creo que sí que lo tienen en conocimiento. Claro, es que eso explicaría entonces el por qué se construye determinadas estructuras o edificios encima justo de un lugar de poder en concreto, ¿no? Sí, sí, pero digamos que el tema de la radioestesia, los lugares de poder, son bastante desconocidos para el gran público. Es un tema muy minoritario a día de hoy. Sí, no se le da la publicidad, por así decirlo, que debiera o que se mereciera. A mí me pasó lo mismo que le pasó a Lola con Garabandal. A mí me pasó, pero al contrario, una sensación de paz muy increíble me ha pasado las 3 o 4 veces que he visitado, por ejemplo, la mezquita de Córdoba, ¿no? Fue entrar en la mezquita y sentir que no te querías ir. Es que justo como al contrario que Lola, ella se sintió mal, yo me sentí con una calma, una paz, una tranquilidad. Pues mira, yo estuve en la mezquita de Córdoba y no recuerdo yo la sensación como tú cuentas, pero no, puede ser. Pero claro, tú me hablas de una sensación agradable. Lola, sin embargo, esa primera sensación no fue tan agradable. Aquí puede ser que con el tema de las corrientes telúricas haya un poco de arma de doble filo, ¿no, Lola? Efectivamente, Raúl, eso es. Yo a veces me he sentido con una paz inmensa, como comenta Sergio. Sergio, ¿verdad? Jero. Sí. Jero, perdona. Y, y pues a veces sientes una paz inmensa y otras veces un malestar tremendo de querer marchar, echar patas de allí porque no te encuentras bien. Entonces se dan los dos casos. Entonces yo qué suelo decir, mira, si tú encuentras paz en ese lugar, descálzate, disfruta, respira, vive el momento, intenta conectar con el lugar, porque seguramente que vas a cargar energías y vas a descargar todas tus malas vibraciones y te vas a quedar como nuevo. Si te encuentras mal, pues es mejor que no te quedes mucho rato por allí, porque a veces también hay que hacer caso a la intuición. Luego, en cuanto a cómo se detecta el lugar telúrico, yo, por ejemplo, lo noto en la respiración. Cuando noto que me cuesta respirar, pues ahí sé que está el punto telúrico, pero hay gente que lo nota en los pies,
hay gente que nota como un pequeño empujón en la espalda. Cada uno lo notamos de una manera. Sí, habrá quien se le erice el vello, por ejemplo, porque estamos hablando de campos electromagnéticos. Yo, como con el caso de temas negativos, o sea, esto es una pequeña anécdota que ocurrió en mi antiguo barrio antes de mudarme. No, tú te ríes, pero espérate que lo vaya a tener sentido. O sea, yo recuerdo cuando nos mudamos a aquel barrio, en su momento, además una variedad súper grande, en los primeros 3 años hubo, creo que fueron 4 o 5 suicidios, ¿vale? Y además todos iguales, se tiraban por el balcón o por la ventana. Claro, todo esto a mí un día se me ocurre decir, pues serán las corrientes de agua que hay aquí debajo de la barriada. Bueno, pues poco tiempo después estuvieron haciendo unos temas de sondeos para el tema de la piscina y demás, y resulta que había una corriente de agua que cruzaba la barriada de punta a punta en horizontal. Y yo sí que tengo entendido por ahí que a lo mejor muchas veces esto de las corrientes telúricas tú no la percibes conscientemente, pero sí subconscientemente. Y si encima la recibes para mal, lo que si tú estás pasando un mal momento o cualquier historia, lo que hace es que te lo amplifica más todavía. No sé si Lola aquí nos puede dar un poco de respuesta o no a este respuesto. Pues mira, lo que yo estoy de acuerdo contigo, Raúl. Yo pienso que cuando hay corrientes de agua que además se cruzan, recordar que os he contado que tiene que ser que se crucen entre ellas, ¿vale? Correcto. Mm, mm, ¿Qué pasa? Pues que se pueden dar incluso fenómenos paranormales en el lugar. Y en las casas, pues se sabe, se va con el medidor de electromagnético, con las varillas o con el péndulo, y alguien con un poco de sensibilidad te puede decir qué partes de tu casa tienen una energía más positiva, más negativa, y efectivamente es que toda una zona se puede ver afectada por estas energías. Yo no soy especialista en el tema de las casas, pero el Feng Shui, esta tradición milenaria de Oriente, pues te explica cómo debes de colocar los muebles de tu casa, las vigas si son de madera o no. Si tienes todo el tema de las energías, eso los japoneses lo tienen sumamente estudiado. Sí, que lo llevan a rescatar. Es decir, que aquel que a lo mejor pues quiera introducir un pequeño cambio en su vida o que se vaya a mudar, que haga un pequeño estudio en su casa de por dónde podrían ir las corrientes telúricas y a lo mejor, bueno, pues le cambia un poco la visión del mundo o si está en un estado más alterado, pues lo mismo le ayuda a calmarse. Pues sí, pues sí. Lo que pasa es que yo creo que el Feng Shui es una mezcla de radiestesia Claro. con un poco de superstición, vamos, en mi parecer, pero tampoco, ya te digo que no he profundizado en ese campo. Claro. ¿Sabes qué pasa, Raúl? Dime. Que es una pena porque en esta sociedad idiocraciada que se está creando, idiotizada, ¿no? Porque se está idiotizando a las nuevas generaciones, no se está transmitiendo este conocimiento que es tan interesante que por desgracia a lo largo de los años se ha perdido y como ya hemos podido comprobar, pues se está utilizando para fines capitalistas. Pues quizá, y solo quizá, si nos dedicáramos a transmitir este conocimiento a las nuevas generaciones, a lo mejor no estaban tan idiotizados y a lo mejor pues nos podía augurar un futuro, digamos, un poquito más, por lo menos más, ¿cómo se dice? Más optimista, ¿no? Quizá. Sí, Pues sí. probablemente. No, sí, digo porque quizá todo esto a una persona joven que nos esté escuchando y que sea de las primeras veces que tiene contacto con este tema, pues a lo mejor esto o le suena chino o le suena a cuento o le suena a cuento de viejas, ¿no? Como dijimos antes, ¿no? Pero que sepa que a nuestro modo de ver, por todas las personas a las que Raúl y yo entrevistado y hemos escuchado, pues está más que demostrado que los lugares de poder, los lugares telúricos, existen, emanan esas energías. Lo que pasa que el ser humano, por desgracia, pues cada vez son menos personas los que tienen la suerte, entre comillas, de Lola,
de poder percibirlos y poder ubicarlos, ¿no? Si a lo mejor se ubicara más personas las que ubicaran estos lugares de poder, pues a lo mejor otro gallo cantaría. Claro, y sobre todo para valorar esos lugares. Porque, por ejemplo, en Stonehenge se ha paralizado un proyecto que había de construir una carretera justo debajo. Querían construir justo debajo de Stonehenge. Y entonces llegó la UNESCO y les dijo, mira, como construíais ahí una carretera, os quitamos el ser patrimonio de la humanidad. Y bueno, pues el gobierno inglés quería construir por allí la carretera. Al final el proyecto se ha parado, espero que sea definitivo, pero es que a lo mejor no se está valorando que todo este tema de las energías, que ahora mismo no se conoce bien, pero no quiere decir que dentro de unas décadas o dentro de un siglo consigamos dar con el quid de la cuestión, que la radiestesia pase de ser una pseudociencia a ser una ciencia y que se expliquen muchísimas cosas. Entonces, si tú construyes una carretera por debajo, pues te estás cargando esos fluidos que hay por debajo, te estás cargando esa energía y no sabes si el día de mañana pues va a ser la respuesta a algo más importante. Hay que decirle, Raúl, a los millennials Sí. que Stonehenge no es la nave de los Transformers, como sale en la película, ¿sabes? Qué malo eres. Y bueno, Lola, de todos los sitios de poder que tú has visitado y demás, ¿cuál sería a priori, si puedes escoger uno, con qué lugar de poder te quedarías? Si te es posible elegir uno. Me gusta muchísimo. A ver, pues es que me gustan todos en realidad. Mira, te voy a decir uno que aún no he visitado, pero tengo muchas ganas de visitar, que es Castelar de Santiago, que es un pueblo de Castilla-La Mancha, donde se llevan dando lugar apariciones marianas durante 30 años. El lugar es súper desconocido. Tengo contacto con el vidente, hablo con él por WhatsApp y por lo que me ha comentado, es un lugar telúrico, pero vamos, seguro, fijísimo. Voy a visitarlo en noviembre y bueno, voy a experimentar el misterio por mí misma. Así que no es mi lugar favorito, pero creo que lo va a ser. Ah, estupendo. Esperemos que cuando estés allí, lo visites y experimente, pues después te pases por aquí nos cuente qué tal ha ido la experiencia. Claro que sí, yo encantada de contaros todo. Y Jero, ¿algo más o...? No, yo creo que ya ha quedado, vamos, Lola lo ha explicado de maravilla y bueno, pues decirle lo mismo que tú, ¿no? Que cuando quiera, pues aquí tiene su casa, que se pase por aquí a echar otro rato con nosotros y a enseñarnos, ¿no? Más cositas de ese poder telúrico, esos lugares de poder que a muy buen seguro, ojalá y casi seguro que sí algún día encontraremos respuestas a todas esas preguntas que por desgracia aún hoy se quedan en el tintero y que siguen sin obtener respuesta. Así que Lola, ha sido un placer que estés con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Jero, Raúl. Yo encantada de haceros una guía por la España mágica y de lugares de poder. Cuando queráis, aquí estoy a vuestra disposición. Venga, pues muchas gracias. Muy buenas noches, Lola. Muy buenas noches. Y hasta pronto. Hasta pronto.